Bueno, vamos a Mateo capítulo 12, proseguiremos retomando el contexto anterior que hemos visto con respecto al día de reposo. Vamos entonces a ubicarnos dentro del capítulo 12 y pues recordemos que a Jesús le preguntaron que si era lícito hacer sanidad en el día de reposo. Recordemos, dice en Lucas 6 del 7 al 8, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, ¿no? Y pues habíamos mencionado precisamente el poder y la autoridad del Señor rechazadas, porque el Señor ya había dado pruebas suficientes de que es el Cristo. Y ellos, en vez de ver las evidencias, pues más bien se endurecieron y persistieron en su maldad, ¿no? Y Él les revela, además de lo que ya dijimos, enseñanza, milagros, pues también les revela que es omnisciente, conociendo los pensamientos de ellos, les contesta conforme al pensamiento de ellos, precisamente conforme al pensamiento de ellos, ¿sí? Entonces vemos la respuesta de Jesús y la sanidad. Versículo 11 al versículo 13 dice, y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Vemos entonces la sanidad. Ya habíamos visto también Lucas capítulo 13 del 10 al 17, donde hay un pasaje similar, solo lo recuerdo, con respecto a la misericordia del Señor para con los que estaban enfermos, ¿no? Y también en un día de reposo el Señor sana a una mujer, dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vemos entonces precisamente esa sanidad. Y decíamos de paso que hay enfermedades que son producto de espíritus o por influencia de espíritus, pero no podemos generalizar. La Biblia nos da los dos ejemplos. O sea, afirma tanto que hay enfermedades por espíritus, como es este el caso, como también que hay enfermedades que no involucran espíritus. Por ejemplo, la enfermedad que tenía Timoteo en su estómago. Timoteo, un creyente indiscutiblemente, pues él parece que tenía problemas de úlcera, de gastritis, pues de acuerdo a lo que leemos, ¿no? Y entonces Pablo le aconseja que tome un poco de vino, pero vino está dando un consejo ya a nivel medicinal, ¿no? No tiene, digamos, contexto de embriaguez ni nada de eso. Entonces vemos esos dos ejemplos y hacíamos la aclaración en la última vez que hablamos de esto, ¿no? Bueno, en Lucas 6 del 8 al 9 veíamos también, dice, mas él conocía, dice, los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? ¿Para qué lo pone en pie? Decíamos que para que ellos evidenciaran la condición de este hombre, ¿no? Entonces el Señor, más allá de un simple rito, pone en consideración la esencia del día. ¿Cuál es la esencia del día? Hacer el bien, ¿sí? Salvar la vida. Recuerda lo que leíamos en Isaías 58 al final del capítulo. Entonces, en el día de reposo decíamos que si se vela por el bien de un animal, pues cuánto más por el de una persona. Y en segundo lugar, que el día de reposo era un día para realizar el bien y propender por la vida del prójimo. Y por eso el Señor no se iba a enojar, es decir, los religiosos estaban en tal ceguera y en tal dureza que ellos creían que el Señor los iba a castigar
o se iba a enojar con ellos por hacer el bien precisamente el día de reposo. O sea, por encima de la ley verdadera, por encima de la voluntad del Señor, habían puesto sus propias tradiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción del Señor ante la dureza de los fariseos? Según lo que leemos del versículo 3 al versículo 5 de Marcos, perdón, versículo 5 de Marcos 3. Dice, entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces vemos el corazón de los religiosos puesto al descubierto, ¿no? Frente al hecho de rescatar a una oveja por parte de los religiosos, ¿cuál sería la verdadera motivación para hacerlo? ¿Se acuerda? ¿Cuál era la motivación que ellos quizá tenían para rescatar una oveja, aún siendo el día de reposo? Que les generaba dinero. Les generaba, pues si se perdía esa oveja, se les generaba una pérdida económica. Entonces, quizá no lo hacían tanto por compasión al animal, sino porque eso le representaba una pérdida económica. Entonces, en cuanto a sus intereses económicos, estarían dispuestos a rescatar a una oveja en el día de reposo, pero no estaban dispuestos a ayudar a una persona o permitir que una persona fuese ayudada, ¿no? Entonces, decía el comentario siglo XXI, la sanidad de la mano paralizada podría haber esperado hasta un día entre semanas. Sin embargo, Jesús puso al descubierto la doble actitud de las personas que estaban dispuestas a hacer excepciones para el alivio del sufrimiento animal o quizá evitar una pérdida económica, pero no hacer a hacer excepciones para el alivio del sufrimiento animal, pero no para aliviar al ser humano. Entonces vemos precisamente esa situación de estas personas actuando de manera incoherente, ¿no? Entonces vemos las tradiciones religiosas versus la compasión humana. Y terminaba precisamente yo citando el comentario de la Biblia del Diario Vivir. Es interesante lo que dice allí, y abro comillas para leer la aplicación interesante. Dice, los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba la mano seca del hombre. ¿Qué actitud asume usted? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas los cieguen a las necesidades humanas. ¿Qué es un dogma? Es aquello que algunos pues suponen que es cierto y no lo discuten, ¿cierto? Porque se ha enseñado tanto y se ha enfatizado tanto en eso, o alguna autoridad religiosa lo ha dicho, que uno no discute eso, es decir, sea como sea, así es, ¿no? Así es. Por ejemplo, decir el Papa es el representante de Cristo aquí en la tierra. Es un dogma que estableció la Iglesia Católica, pero a la luz de la Biblia eso es cierto. Entonces los dogmas se caen frente a la revelación de la Escritura. Entonces, en este caso, pues vemos que nuestros dogmas no pueden cerrarnos a las necesidades humanas. Es decir, si estamos cerrados a las necesidades humanas, no solamente a nivel de ayudarles, o no se limita pues a una ayuda económica, a una ayuda humanitaria, sino más allá de eso, una ayuda espiritual. Es decir, estamos preocupados por el bienestar espiritual de otros. ¿Sí? Yo pues a veces soy indiferente a las necesidades de las personas, lo reconozco y con vergüenza, pero el ministerio me ha permitido, así yo quiera encerrarme a mí mismo, abrirme a las necesidades de otros y darme cuenta que a mi alrededor hay muchas necesidades espirituales. Entonces el ministerio, de una otra forma, Dios lo ha usado para que yo no me encierre en mí mismo, sino que considere que alrededor hay necesidades espirituales, necesidades pues de carácter profundo, ¿no? El corazón. Y por eso creo que si nosotros no estamos siendo sensibles al prójimo, al hermano, ¿cierto? A la congregación, pues dice aquí precisamente, y repito, si sus convicciones le permiten ayudar a ciertas personas, no le permiten, perdón, ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas los cieguen a las necesidades humanas.
que el Señor nos ayude a ver más allá de nosotros mismos y de nuestra propia familia o de nuestros propios asuntos para considerar las necesidades de los demás. Hay una película, y la cito, es que a veces las películas no las cito del todo porque de pronto les hago perder lo interesante de la película. Nos va a tocar es, para que no siempre yo aplace las películas, como que en una reunión, pues ponerla. Y yo creo que eso vamos a hacer, porque si no se me olvida, yo aquí de una vez voy a anotar la película del Cuarto Rey Mago. ¿Ya la han visto? Ah, bueno, sí, en el tablero, sí, señores, es buena idea. Sí, su merced me hace favor, gracias. ¿Ya la vieron? ¿Miguel ya vio la del Cuarto Rey Mago? ¿Cómo se llama? Creo que sí, hace años. ¿Cómo se llama? El Cuarto Rey Mago, el Cuarto Rey Mago. Eso lo han dado por televisión. Entonces veámosla, bueno, para no trastocar la reunión, pongámosla en 8 días a las 4:30 yo creo, para que no nos la perdamos. Ahí coloque por favor la fecha, o pues el próximo viernes, el próximo jueves, a las 4:30. Sí, señor. Bien, entonces ahí se muestra como una persona que, bueno, estaba con un objetivo, quería ver al Mesías, pero es que mientras iba este rey, este sabio de Oriente a buscar al Mesías, alrededor de él se presentaron una serie de circunstancias que le llevaron pues a detenerse en su objetivo personal para enfocarse en las necesidades de otros. Es interesante cómo este hombre, ¿cierto? Yo no sé si fue un católico el que hizo esa película, no sé, pero el mensaje es muy claro, ¿no? Y creo que lo aplicamos espiritualmente. Entonces, por favor en 8 días, 4:30, ya está anotado, entonces no se me puede olvidar. Señor. El día de reposo era un mandato, ¿sí? Un mandato divino, sí, Señor. Un mandato divino. Los mandatos del Señor no son gravosos, sino son amor y son, ¿qué? Son cuidado para uno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, los mandamientos del Señor no son gravosos. Eso incluye el día de reposo. O sea que uno no, o mejor dicho, no entiendo yo por qué los fariseos pensaban de esa manera tan equivocada. Sus tradiciones y el orgullo se cerraron en sus argumentos. Ya, ¿se acuerda que habíamos dicho que ellos se cerraron? Es decir, ellos iban al Señor, pero ya tenían una predisposición, tenían un prejuicio y no querían salirse de ahí. Y citábamos el ejemplo de los científicos evolucionistas que parten de un hecho: no existe Dios. O sea, hábleme, pero partamos del hecho que no existe Dios, ¿sí? Es decir, vienen con un prejuicio, con una predisposición, entonces ellos se cierran a creer que Jesús es el Mesías, haga lo que haga a pesar de las evidencias. Es increíble hasta dónde puede llegar la dureza del corazón humano, y uno juzgaría a los fariseos, pero yo creo que nosotros nos vemos redarguidos porque el Señor todo lo que ha hecho en medio de nosotros, y todavía a veces seguimos en las que andamos a pesar de todo lo que el Señor nos dice. Entonces que Dios nos ayude a ser sensatos y ser sensibles a la evidencia del Mesías. Bien, terminamos entonces esta primera parte del capítulo 12, Jesús y el día de reposo. Y vamos a pasar a la segunda parte del capítulo 12, que es la humildad de Jesús. Ahí dice primero, pero pues en realidad es segunda parte del capítulo 12, la humildad de Jesús. Entonces, en contraste con el orgullo de los religiosos, pues ahora ¿qué vamos a ver? La humildad del Señor, la humildad y la sencillez del Señor, evidenciada no solamente, ya hemos dicho, por su conducta, sino también ahora por la Escritura. Ya vimos la autoridad del Señor. ¿La autoridad para qué? Recordemos. Para enseñar, Señor.
para sanar, hacer milagros. Sí, Señor. Su omnisciencia, su testimonio le daba ejemplo, le daba autoridad. Dice que la gente se admiraba porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Su estilo de vida le daba ese ejemplo. Y ahora, además de eso, la misma profecía, la misma escritura, el mismo Antiguo Testamento ahora también va a certificar a Jesús como el Mesías. De eso se trata precisamente esta segunda sección del capítulo 12. Perdón. Bien, entonces versículo 14 y versículo 15 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Entonces, ya vimos la reacción de Jesús. Perdóneme que habíamos visto y teníamos que enfatizar también que el Señor se entristeció por la dureza del corazón de ellos. ¿Se acuerdan? Que el Evangelio sinóptico enfatizaba pues la tristeza del Señor Jesús. Ahí en Marcos capítulo 3, Marcos, permítame un momentico. Si nosotros vamos a Marcos, me devuelvo un poquito para recordar la reacción del Señor por la dureza de los fariseos. Allí en Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, el Señor reacciona entristecido, ¿cierto? Y con enojo, un enojo santo y una tristeza santa, porque estas personas se cierran a pesar de la evidencia. Es increíble, ¿no? Que a pesar de todas las pruebas, ellos quieran pues negar la autoridad de Jesús, ¿no? Pero ahora vamos a ver, entonces lo citaba era porque ahora vamos a ver la reacción de los religiosos. Versículo 14, vemos: y los salidos fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces la reacción de ellos, pues básicamente la podemos también ampliar un poco en Lucas 6:11, donde dice: y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. La dureza al ser religiosos y al cerrarse, o sea, cuando recuerda que vamos a hablar de los prejuicios, nosotros a veces vamos con prejuicios al Señor, a veces vamos con nuestros propios argumentos y no estamos dispuestos a dejarlos, ¿sí? Y eso es un peligro porque ellos finalmente se endurecieron, dice, y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En vez de dar gloria a Dios por la sanidad, ¿qué haríamos nosotros al ver un milagro así? Sería conmovedor, pero bueno, pues esperemos que esa fuese nuestra reacción, pero es increíble que este hombre, ¿cierto?, con esa dificultad el Señor lo sane delante de todos, milagro en vivo y en directo. Pero ellos, a pesar de ver el milagro en vivo y en directo, en persona, se llenan de furor, ¿no? Entonces, a pesar, ya habíamos dicho, de la abrumadora evidencia del Señor Jesús para manifestarse como el Mesías, su orgullo, su envidia, porque también aquí es otro punto que hemos enfatizado, no solamente su orgullo, su envidia, porque como el Señor, muchos lo seguían, y él sí tenía autoridad, ellos en vez de arrepentirse, se llenaron de envidia. Entonces la envidia también enceguece, ¿no? Y pues por consiguiente ellos tenían una falta de arrepentimiento. En vez de arrepentirse por haber dicho lo que dijeron y por tener esos prejuicios, persistieron en su dureza, ¿no? ¿Qué otra cosa debía suceder para que ellos creyeran? ¿Qué otra cosa, acaso? Es precisamente en esta lamentable condición que blasfeman contra el Espíritu Santo. Es en esta condición que ellos blasfeman contra el Espíritu Santo. Es decir, el cerrarse a Jesús, el cerrarse al testimonio de Jesús, y yo creo que esto debemos tenerlo pendiente, porque cuando lleguemos al punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces vamos a entender el contexto, porque a veces se saca de contexto la blasfemia contra el Espíritu, y las personas a veces piensan que blasfemaron contra el Espíritu y cometieron así el pecado imperdonable. Pero veamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? En primer lugar,
cómo comenzó, o bueno, qué promovió, qué produjo, qué estimuló que ellos reaccionaran blasfemando contra el Espíritu? El rechazo al Señor a pesar de las evidencias. Por eso la blasfemia contra el Espíritu es prácticamente rechazar a Cristo determinadamente, a pesar o sueltamente, rechazar a Cristo resueltamente, a pesar de la evidencia que nos ha dado a través de todas las cosas, ¿no? De la Escritura, las circunstancias, de nuestras propias vidas. Entonces, ellos aquí están dando un paso para, pues, prácticamente sellar su condenación al rechazar a Cristo, ¿no? Entonces, dése cuenta que la blasfemia contra el Espíritu no es de un momento a otro, no es, ay, cierto, venía. Entonces, es importante que recordemos esto, porque va a ser también fundamento, apoyo para cuando lleguemos a esa sección, ¿no? Entonces, tal fue el odio de los fariseos contra el Señor, que se reunieron con los herodianos. ¿Se acuerda que hemos dicho que entre fariseos y herodianos, los herodianos pues no eran como muy, según nos cuentan los eruditos e historiadores, los fariseos no apreciaban mucho a los herodianos, porque se suponía que los fariseos estaban alejados, porque eso es lo que significa la raíz de la palabra fariseo, o sea, los que, Hasidín creo que significa, los que se apartan, los limpios, y no se contaminaban con los políticos. Pero dése cuenta de que, como diría un hombre en la historia, y lo cito no porque sea una persona eminente, sino lo dijo y creo que aquí se aplica, que el fin justifica los medios. Tristemente, no apoyo esa afirmación, pero ellos parece que así actuaron, ¿no? El fin justifica los medios, o sea, con tal de destruir en su envidia, en su dureza al Mesías, fueron capaces de confabular con aquellos que no eran pues muy agradables delante de ellos, ¿no? Con los herodianos. Bien. Opinión. Yo creo que pues el que más interés tenía en que sucediera esto era el enemigo, el Satanás, con todos los judíos, por ver la envidia nace de él, ¿sí? Y por ver que Dios, que el pueblo de Dios, ¿sí? Los judíos, les puso esa ceguera para engañarlos y ponerlos en contra de Dios. Sí, Señor. ¿Cierto? Bien, entonces dice luego, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. O sea, sabiendo el complot que tenían contra ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Será que el Señor tenía miedo de ellos? Ya habíamos mencionado que no, porque prácticamente él sabía que aún no había llegado su hora. Entonces él tenía un ministerio por delante y por eso, pues, él dice, se apartó de ellos. Señor. Pues aquí dice que tuvieron un consejo contra Jesús para destruirle, pero no podían destruirle porque todavía no era la hora. No era la hora. En otra ocasión, ¿se acuerda en Nazaret? Cuando él proclama ser el Mesías, citando un pasaje o leyendo el pasaje de Isaías. Entonces también trataron de despeñarle, pero él se apartó, pasó por en medio de ellos y se fue. No había llegado su momento providencialmente, ¿cierto? Entonces él se aparta. Entonces él prudentemente, ¿qué hace? Evita y prosigue en su ministerio. Yo creo que esto es un principio también para nosotros. Cuando hay personas que hablen mal de nosotros, a veces uno se ocupa mucho en defender, digamos, su reputación, defender su propia causa y contestar, digamos, reaccionar frente a lo que otros digan. Pero yo creo que el Señor no hace eso, es decir, Él no está aquí levantando pues argumentos a su favor, sino que Él simplemente se aparta y prosigue con su ministerio. Entonces, esto creo que nos enseña a dejar nuestra causa delante de Dios. Se apartó y le siguió mucha gente y dice que sanaba a todos. Y sanaba a todos. Entonces, para este momento Jesús aún gozaba de popularidad. Recordemos que el capítulo 2 es un capítulo como determinante
para mostrarnos la posición que asumen los religiosos. ¿Qué hace la religión? Toma distancias con el Señor. Aquí a las alturas del capítulo 12 claramente, ¿cierto? Ya habían diferencias, ya había como predisposición de parte de ellos antes, pero creo que este capítulo es un punto de quiebre para determinar o evidenciar la actitud y la postura de los religiosos. No así con el pueblo en estas alturas, porque el pueblo todavía le sigue. ¿Sí? Entonces dice que hay gran popularidad todavía entre el pueblo. ¿Sí? Ante la enseñanza, vuelvo y digo, ante el poder del Señor, ante su carácter, su misericordia, pues, y ante todo lo que ellos vieron como evidencia, pues le siguen, ¿no? Entonces, sin embargo, como relata el evangelista Juan, llega el momento en que el Señor también les confronta respecto a sus verdaderas intenciones de seguirle. Es decir, confrontó a los religiosos, a los de la élite religiosa, escribas, fariseos, saduceos, incluso los políticos como los herodianos, los confrontó. Pero así como confrontó a los gobernantes y a los religiosos, también confrontará más adelante al pueblo. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, 26 dice, ustedes me buscan, pero no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, buscaban a Jesús por interés y por eso lo seguían. A veces eso ocurre en algunas denominadas iglesias, que la gente va y va en masa. ¿Pero por qué? Porque allá, de una u otra forma, físicamente, emocionalmente, económicamente, son agradados, buscan un favor de Dios o buscan sentirse simplemente bien. Si hay iglesias que a veces parecen más un centro de entretenimiento que pues un lugar donde se busque la voluntad de Dios. Y yo no digo que buscar a Dios sea algo aburrido, no, para nada. Pero cuando la prioridad es el entretenimiento, hay un problema. Buscamos a Dios, el gozo viene como resultado. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, el segundo fruto descrito. Pero si vamos solamente por buscar un gozo, una satisfacción personal, hay un problema y tarde que temprano entonces nos apartaremos del Señor si ese es nuestro motivo para seguirle. Y es precisamente lo que vemos en Juan capítulo 6, versículo 26, donde el Señor les dice, ustedes me buscan, ¿por qué? Porque comieron el pan y se saciaron, es decir, están buscando satisfacer una necesidad física, no una necesidad espiritual. Y Él les comienza a hablar claramente, si yo soy el pan de vida, si no comen, ¿cierto? Y no beben respectivamente de mi carne y de mi sangre, no tienen vida, no pueden tener vida eterna, ¿cierto? Y dice que desde ese momento, según Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ya que el Señor tuvo que hablarles claro. Y a veces el Señor nos tiene que hablar claro. ¿Cuántas personas a veces nos enojamos, nos indisponemos con el Señor? Porque pues Dios nos habla no solamente en su palabra, sino a través de otra persona, ¿cierto? A través de algún hermano, algún pastor, algún líder, y como que uno asume, ¿no? ¿Cierto? Y algunos retroceden, ¿no? Pero aquí claramente el Señor más adelante nos muestra que también confronta al pueblo. Confrontó a los religiosos, también más adelante confronta al pueblo. Pero por ahora, pues nos circunscribimos a decir que el Señor, pues aunque se gana, por así decirlo, el rechazo de los religiosos, aún goza de la popularidad del pueblo. Luego dice que les encargaba, ¿sí? Les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, que es lo que estamos viendo ahí, porque Él hacía muchas sanidades, sanaba a todos, pero les encargaba rigurosamente, no de cualquier manera, dice que no le descubriesen. O sea, el Señor asumía en serio el hecho de que no le descubriesen, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante. Contrario a los políticos o contrario a esas personas que quieren figurar, yo hice tal cosa, ¿sí? Fue por mí que hice tal, o sea, el ser humano a veces busca una otra forma de reconocimiento, pero el Señor no lo hace de esa manera. El Señor no busca su propia popularidad.
Vemos ahí precisamente, ya que estoy en Juan capítulo 7, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él no está buscando su propia gloria, o si no, Él no le diría a la gente que no dijera nada. O sea, no le diría a la gente que se callara y que más bien no lo descubriesen. Entonces por algo les está diciendo. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 50, nos habla también del hecho de que el Señor no busca su propia gloria. Dice ahí, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. No busco mi propia gloria. Muchas veces en Juan se enfatiza el hecho de que Jesús no busca decir sus propias palabras, no busca enseñar lo que a él le parece, no busca hacer lo que él quiere, no busca en este caso su propia gloria. Vemos claramente, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el Señor hacer? La voluntad de Dios, es decir, las obras de Dios. Las obras de Dios, ese es el énfasis del Hijo de Dios. Las obras de Dios, no la popularidad. Es decir, no se centra en un objetivo terrenal. El Señor se centra en la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 19, donde dice allí, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos ahí entonces claramente lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Busca hacer las obras de Dios, la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Uno más, Juan 6:38, dice allí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, claramente que vemos, Jesús no busca su propia gloria, no busca sus propias obras. Por eso les encarga rigurosamente que no le descubran. ¿Sí? Esto nos recuerda también, sí Señor, esto nos recuerda también la sanidad del leproso. La sanidad del leproso. Marcos 1, 44 al 45. Le dice el Señor, vaya y preséntese, ¿cierto?, al sacerdote y ofrezca pues la ofrenda que corresponde, ¿cierto?, a esa sanidad, para testimonio a ellos. Pero también le encarga que no le descubra. Dice allí, precisamente, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 44, dice, mira, no digas a nadie nada. Pero ¿qué hace el leproso? Pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo. ¿Era pecaminoso lo que hizo el leproso? ¿Era malo? Yo creo que no. Yo creo que cuando uno está el Señor hizo algo, ¿cierto? Pues esa persona no puede contenerse, digamos, en acción de gracias, pues el dar ese testimonio, ¿no? Por naturaleza, no. Y a nosotros, que el Señor sí nos dice que nos demos el testimonio, a veces nos callamos, ¿no? Mire las contradicciones, pero cuando uno realmente, Dios ha hecho algo en una persona, yo creo que uno no se calla, uno lo proclama, lo publica, es decir, no pasa por alto pues una sanidad. Imagínese, sano, leproso, desahuciado, y sin embargo pues el Señor lo sana y me imagino que lo deja con piel nueva, ¿no? Donde más también vemos que el Señor no busca su propia gloria o no busca que la gente pues lo reconozca. Y hoy en día que estamos en esta era de redes sociales, que la gente de una u otra forma hace cosas para llamar la atención, ¿no? Y eso pasa en el mundo, gente que incluso arriesga su vida y ha muerto por tratar de ganarse likes o buenos comentarios o seguidores al hacer cosas extremas, ¿sí? Eso hasta se vuelve un vicio, ¿no? El querer agradar a los demás y hacer de uno mismo como una figura, ¿no? Como una marca.
Conozco un restaurante donde el dueño, ¿cierto? Es un hombre, bueno, es un hombre que pues se jacta de que cocina muy bien, de que va mucha gente, es un restaurante caro, sí, pero él se pone como eslogan, o sea, él figura, ¿cierto? Él figura, y bueno, seguramente su trabajo, él está muy orgulloso de lo que hace, de lo que ha alcanzado, pero no así el Señor no hace de él una marca, digamos, registrada, ¿no? Conozco una iglesia que tiene precisamente un título y prácticamente es como el sello o es la credencial. Todo es la marca de esa iglesia. Grupo de alabanza, la marca de la iglesia, ¿sí? Grupo de niños, marca la iglesia. Grupo de teatro, todo tiene como, o sea, se vuelve como una marca, ¿sí? Una, ¿cómo se diría? Ay, lo olvidé en este momento. Se me olvidó esa palabra que una empresa grande le cede, digamos, ponga mi marca y usted venda, ¿cierto? Pero págueme los derechos. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó. Concesión, concesionario, no. Se me olvidó. No, se me olvidó. Entonces se volvió una marca, el Señor, franquicia. Sí, Señor, franquicia. Eso es una franquicia. Entonces, por favor, para que usted use nuestros productos, ¿cierto? Un ejemplo, no estoy hablando mal de lo que voy a decir porque las usé, las motos Yamaha. Entonces, para vender Yamaha, o sea, una franquicia yo creo que le tiene que pagar, ¿cierto? O tener ciertas condiciones para que la marca le deje vender las motos a esa persona, su franquicia, ¿cierto? Un concesionario. Y pues eso buscan las personas y las empresas, no hacia el Señor, todo lo contrario, el Señor quiere pasar, por así decirlo, de bajo perfil. Entiéndame lo que quiero decir, inadvertido, sí Señor, el Señor no busca la grandeza. Y otro pasaje que nos habla claramente de eso, y que lo he citado anteriormente también, en Juan capítulo 6 del 14 al 15, precisamente el milagro de la multiplicación del pan. Dirían ellos, no, pues esta es la persona que necesitamos que gobierne sobre nosotros, nuestro caudillo. Y entonces dice ahí precisamente a las alturas de ese versículo 14 de Juan 6, y aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que va a venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo, no buscaba la fama. Siendo el Hijo de Dios y siendo el que merece toda gloria, el que merece la publicidad, toda la publicidad del universo, y el Señor dice que se retira al monte él solo. Qué enseñanza tan maravillosa del Señor con su propia vida y con lo que hace, ¿no? No busca su propia franquicia, no busca ser una marca registrada, todo lo contrario, se aparta de eso. El fin primordial de una conferencia. Sí, Señor. Dejarnos una enseñanza, ¿sí? Y una enseñanza Sí, Señor. para que nosotros aprendiéramos. Bien, entonces vemos nosotros básicamente la actitud que toma el Señor, la humildad del Señor. ¿Se acuerda que habíamos definido? Yo no me acuerdo si fue en esta serie o en la de Corintios, yo no me acuerdo, cuando definíamos la humildad. Y la humildad, la palabra humilde, creo que fue acá, la palabra humilde hace referencia a pasar bajo, agachado. La palabra original en el griego, que traduce humildad aquí en el Nuevo Testamento, o una de las palabras que traduce humildad, no sé si habrá, no sé cuántas habrán o si hay una sola, pero dice que significa pasar de agache, como decimos, perdóneme, es la expresión, digamos, coloquial o una expresión que decimos por acá, en términos comunes, de agache, de bajo perfil, disimulado, ¿cierto? Discreto, todo eso quiero decir para definir la palabra humilde. Esa es la palabra humilde, ¿cierto? Bajarse, rebajarse. ¿Sí? No digo aquí rebajarme en el sentido, o sea, no lo estoy diciendo de manera ofensiva, ¿cierto? Peyorativa, no lo estoy diciendo de esa manera, sino… Como ignorado más bien. Sí, pasar Ignorado. inadvertido, ¿no?
Bien, entonces vemos esa característica del Mesías del Señor, increíble que el Rey del Universo, el que tiene el título Rey de Reyes, Señor de Señores, sea así, ¿no? Increíble, pues a nuestra naturaleza humana, porque en nuestra vida cotidiana como seres humanos no pasa eso. Incluso nosotros, no teniendo reconocimiento, no siendo de cuna noble ni nada de eso, y aún a veces nos queremos jactar de algo que creemos que merecemos mérito, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a hablar ahora del carácter y la obra del Mesías profetizado, el carácter y la obra del Mesías profetizado, basado de los versículos 17 al versículo 21, precisamente la profecía, una de las profecías de Isaías. Recuerde que alguna vez he citado que a Isaías algunos lo reconocen como el quinto evangelista. ¿Por qué? Porque habla bastante del Mesías. Entonces, a continuación Mateo, recordemos y volvamos al propósito del Evangelio, ¿sí? Dar a conocer al Cristo, pero específicamente ¿a quiénes? A los judíos. Por eso creo que Mateo, más que ningún otro evangelista, cita más escrituras del Antiguo Testamento respecto a Jesús, compara la vida de Jesús, ¿cierto? Y la pone como en paralelo con las profecías del Antiguo Testamento. Y como él escribe a los judíos y los judíos conocían escritura, entonces Mateo, con la propia ley, con los propios profetas, les muestra que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces vamos a tomar Mateo capítulo 12, del versículo 17 al versículo 21, dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hasta ahí entonces la cita de Isaías. Y vamos a tratar de dividir esta profecía en varios aspectos que resaltamos de Jesús o que se resaltan de Jesús en esta profecía. Básicamente voy a hablar de 5 cosas, creo que de una manera breve. Y vamos a ver entonces a qué cosas me refiero. Primero, vamos a hablar del agrado del Padre para con el Mesías. O sea, el Padre se agrada con el Mesías según esta profecía. Versículo 18a. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Eso es lo primero. Lo segundo, la capacitación del Padre para con el Mesías. Versículo 18b. Dice allí: pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ahora vamos a hablar de la humildad del Mesías. La humildad del Mesías. Versículo 19 dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La humildad del Mesías. Versículo 20, vamos a hablar de la obra del Mesías. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y el punto 5, la esperanza en el Mesías, versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Creo que me faltó un punto. Un punto, y es el que encontramos en el versículo 18. Y a los gentiles anunciará juicio. Entonces ahí podríamos hablar del mensaje del Mesías, ¿no? Claro que ahí en el versículo 20 veíamos lo que él va a hacer, ¿sí? La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Pero en esencia vamos a tomar pues estos 5 puntos. El quinto punto entonces es la esperanza en el Mesías, versículo 21. En su nombre esperarán los gentiles. Entonces en esta profecía vemos
estos aspectos. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer aspecto, que es la complacencia del Padre con el Mesías. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Ahora, la expresión o la palabra siervo, creo que la palabra aquí doulos, enfatiza básicamente la humildad y la obediencia incondicional del Señor. Cuando hablemos de siervo, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de sujeción, estamos hablando de humildad. El siervo de Jehová, el siervo. Entonces, lo primero que hemos de resaltar en este pasaje, entonces, es la humildad y obediencia del Mesías. El Mesías es un ejemplo para nosotros. Precisamente Romanos capítulo 8 dice que a los que antes llamó, estos predestinó, a los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos justificó, ¿cierto? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, cada vez que vemos al Mesías, estamos viendo nuestro ejemplo a seguir. Contrario a lo que a veces uno o el mundo ve, el mundo a veces pretende imitar a las personas que considera exitosas o virtuosas. Por eso programas tan absurdos como Yo Me Llamo. ¿Por qué? Porque la gente pretende imitar estereotipos. Personas que son idealizadas por la fama y los medios de comunicación, ¿cierto? Pero que en últimas, muchos de ellos tienen problemas emocionales, familiares, adicción a drogas, inmoralidad, pero la gente quiere cantar como ellos y quiere parecerse a ellos. El mundo se quiere parecer al mundo. Pero aquí vemos como cristianos que nuestro héroe, como creo que hay una canción de niños así, Jesús es mi superhéroe, pues que nuestro objetivo, nuestra referencia, nuestro canon, nuestro estándar, nuestra medida es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, lo primero que enfatizamos acá es la obediencia incondicional del Señor, ¿sí? Ahora, la expresión del agrado del Padre para con el Hijo, ¿dónde la encontramos también? Ya lo habíamos visto en Mateo capítulo 3, en el bautismo de Jesús. Precisamente, lo recuerdo, en el capítulo 3, cuando dice versículo 16, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También encontramos el agrado, la expresión del agrado del Padre en Mateo capítulo 17, versículo 5, en la transfiguración. Dice de manera muy similar a lo que dijo en el bautismo de Jesús. Mateo 17, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd, lo recomiendo. Él es, ¿cierto? El propio Padre certifica, testifica del Señor Jesucristo, de lo cual también Pedro da testimonio que así fue. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Muy complacido, enfatiza aquí la Nueva Versión Internacional. Y también previo a su última Pascua, si no estoy equivocado, previo a su última Pascua, también el Señor es certificado por el Padre, el Señor Jesucristo. Lo vemos precisamente en Juan capítulo 12, versículo 27 al 30, leo el contexto. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, en esta última ocasión, el Hijo glorifica al Padre y el Padre certifica, lo he glorificado, glorifico mi nombre y lo glorificaré otra vez. Entonces, dése cuenta que el Hijo como siervo procura entonces glorificar al Padre, no llevando o no queriendo llevar él los propios méritos. Qué contraste con Satanás, ¿no? Satanás, siendo criatura, se quiso sentar en el monte de Dios, haciéndose igual a Dios, o se quiso hacer igual a Dios, o creyó con lo que hizo que se iba a sentar, dice, sería semejante al Altísimo. Y es criatura. Y el Señor, siendo creador, no reclama derechos ni reclama gloria para Él mismo. Claro que en Juan capítulo 17 dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero delante de quién está buscando la gloria, de parte del Padre, no delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Él pide sí que sea glorificado, pero ¿a quién se lo está pidiendo? Al Padre. No está buscando la gloria o no está buscando que otros, ¿cierto? Lo exalten, aunque es el Hijo de Dios. Claro que sí, es que precisamente su humildad es la que aún nos hace ver más exaltado y glorioso al Mesías. Pero en su ministerio como Hijo de Dios en la tierra, como Señor en su encarnación, vino como siervo, vino a efectuar esa obra de redención. Entonces, en su primera venida se destaca al Señor Jesús como siervo, el siervo humilde del Señor. Y en su segunda venida viene efectivamente con sus credenciales, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Bien? Bueno, donde también vemos pues o qué otro aspecto más bien vemos en esta profecía. Pasamos al segundo punto, que es la capacitación del Padre para con el Mesías. La capacitación, o sea, cómo lo equipa el Padre, cómo lo respalda, cómo lo embiste de poder y de autoridad. Lo encontramos en el versículo, precisamente ahí en el versículo 18b, versículo 18b, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Prácticamente el bautismo, y volvemos al bautismo, porque el bautismo es cuando desciende el Espíritu Santo sobre él. Ya lo leímos ahorita, Mateo 3 del 16 al 17, dice que vio descender al Espíritu como paloma, dice que se posó sobre él. Lo encontramos allí donde habíamos leído Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sobre él, el Espíritu de Dios. Prácticamente el bautismo de Jesús implica el comienzo del ministerio público de Jesús. ¿Qué fue determinante para iniciar el ministerio de Jesús público? El ser lleno del Espíritu Santo, el que el Espíritu de Dios viniese sobre él. Y alguien diría, pero luego él no es Dios. Bueno, recordemos que Dios es la naturaleza, tres personas, un mismo Dios, nos referimos a la naturaleza, y que en ellos hay unidad, ¿cierto? Que en ellos hay esa perfecta unidad, comparten la misma naturaleza, pero estamos hablando de un solo Dios. No lo podemos entender con la lógica, pero la Escritura así lo afirma. Afirma,
la existencia de las tres personas, pero también afirma que hay un solo Dios. ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, humanamente no puedo explicarlo, pero no por el hecho de que no lo pueda explicar o no lo entienda significa que no sea cierto. Sí es cierto, la Escritura así lo afirma. Habla del Hijo, habla del Padre, habla del Espíritu y habla de que cada uno de ellos en diferentes lugares es Dios. Y aquí precisamente vemos en el bautismo esa perfecta escena de la Trinidad. El Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu descendiendo sobre el Hijo. Entonces más bien vemos es la unidad, la perfecta unidad de la deidad. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu. Pero el Espíritu entonces también hace referencia a la capacidad o la capacitación del Padre, ¿cierto? El ungimiento del Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor ungía con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, a determinadas personas para que cumpliesen una misión y para que estuviesen fortalecidos y fuesen aptos precisamente para cumplir esa misión. ¿Qué ejemplos en el Antiguo Testamento tenemos de hombres ungidos? En el Antiguo Testamento. Sansón ungido, ¿cierto? Y por eso tenía esa fuerza sobrenatural. Pero él tenía esa fuerza no por capricho ni para mostrarle a Dalila los músculos y la fuerza, no. Esa fuerza se la había dado porque él era juez y Dios lo había capacitado para enfrentar a los filisteos. David ungido porque lo tenían como allá cuidando ovejas. David ungido, desde el momento que es ungido, David pasa a tener un papel más relevante, más allá de su familia, nada más y nada menos que con toda la nación de Israel. Entonces, el ungimiento de David fue determinante. ¿Cómo se ungió a David? La pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo se ungió a David? ¿Se ungió? Sí, señor. Pues pasando por los hermanos primero, todos, Pero ¿cómo se ungió? Con aceite. con aceite, sí. El aceite que, pues bien, conocemos que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta que el Señor en el Antiguo Testamento, y podríamos hablar de muchos, hablamos de David, ¿cierto? Hablamos de Sansón ya, creo que hablamos de Gedeón, no recuerdo en el caso de Gedeón, de Josué, de Moisés, aunque no diga especial o puntualmente de Moisés, pero es indiscutible pues decir que Moisés no fue, bueno, es indiscutible respecto a Moisés negar que él no tenía el Espíritu de Dios. Por supuesto que lo tenía. ¿Cómo hubiese podido hacer las obras que Dios le dijo, cierto, que hiciera? Entonces podemos ver la unción del Señor. ¿En quién más? Juan el Bautista. ¿En quién más? Elías. ¿En quién más? Eliseo. ¿En quién más? Incluso el propio Saúl, pero este es un caso como aparte, ¿no? El Señor le dio a Saúl, ¿cierto? Le dio a probar, ¿cierto? Del Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo él? Rechazó. O sea que una persona, ¿cierto? Puede disfrutar de una u otra forma del testimonio del Espíritu, del poder del Espíritu, pero si no permanece esa persona, no significa el hecho de tener milagros o tener dones, el hecho de que ya está garantizada su salvación. No, su salvación está en Cristo. Sí, hay seguridad de salvación. Yo sí creo en salvo, siempre salvo, pero firmes en Cristo, no firmes en lo que el Espíritu da, porque el Espíritu le dio a Saúl. Sí, Saúl fue lleno del Espíritu, pero no permaneció en esa llenura, esa obediencia a Dios. ¿Qué otro ejemplo encontramos en la Biblia? Personas que hayan disfrutado del poder del Señor, los dones del Señor, y sin embargo se apartaron. Saúl es uno. Otro, Balaam, el profeta Balaam. ¿Acaso Dios no le dio para que profetizara? Sin embargo, este hombre no dejó su estilo de vida, sus intenciones, todo lo contrario, enseñó a los hijos de Israel a sacrificar a los ídolos y a cometer fornicación. Y Sansón también. Sansón, sí señor, también otro que fue ungido y se apartó. Otro. A ver si piensan el que estoy acá.
De pronto Esaú fue más como la bendición de la primogenitura, ¿no? Pues no habla ahí del espíritu como tal. Judas Iscariote también. Cuando el Señor mandó a los discípulos, ¿será que a Judas no? Usted no, porque usted me va a traicionar, ¿no? La Biblia no especifica que Judas se haya quedado, no, usted no lo voy a enviar. Después le digo por qué no lo va a enviar. No, igualmente envió a Judas. Tanto que hasta le encomendó la bolsa de las ofrendas. Dese cuenta, hasta participó del ministerio. Esto es una advertencia. Porque podemos participar de muchas cosas del Señor y sin embargo, hay un momento en que si no permanecemos es en el Señor. Los dones del Espíritu, gloria a Dios por los dones del Espíritu, pero no podemos creer que porque los tenemos o porque Dios nos los da, ¿cierto? Una persona que tenga don de presidir, etcétera, cree que con eso ya el Señor ya puede usted vivir como quiera. No, Dios sí sella con su Espíritu, pero la persona tiene que permanecer en ese caminar. Recuerde que la salvación es un camino, como lo estamos viendo en 1 Corintios 1:18, dice que a los que se salvan es poder de Dios, es decir, literalmente dice para los que van en el camino de la salvación, los que están en esa conducta, en ese estilo de vida. Entonces dése cuenta que hasta el propio Judas participó, seguramente hizo sanidades, pero se ahorcó y no se arrepintió, ¿no? Alguien diría, no, pues que está escrito. Sí, bueno, eso es lo que corresponde, o sea, Dios en su soberanía determinó, pero ¿acaso Judas no tuvo el mismo testimonio que tuvo junto con los demás? ¿No caminó con el mismo Jesús como los demás? Judas tiene una responsabilidad, por eso el Señor trae juicio sobre Judas. Si Judas no fuese responsable de lo que hizo, pues el Señor entonces diría, no, qué pena es que a él le tocó ese papel, o sea, no le echen la culpa, pobrecito, a él le tocó, ¿cierto? Preciso sacó el palito corto, él fue el que le tocó hacer de malo. No, esto no es así. Judas tiene una responsabilidad. Recordemos, Dios soberano, el hombre responsable. También dice que habían quienes profetizan, o van a haber quienes profetizan, dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Hablamos en tu nombre. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Entonces, no por el hecho de que las personas disfruten de los dones o participen de algún ministerio en la iglesia, significa que esa es su garantía, ¿no? Gracias a Dios por ese ministerio, pero su garantía es estar en la roca, en Cristo, en el carácter y en la obediencia y sumisión al Espíritu. Ahí sí está la seguridad, no en lo que hagamos, no en los dones. Recordemos, hombres como Saúl, como Sansón, como Judas Iscariote, como Balaam, experimentaron el don de Dios, pero rechazaron. Entonces, que nuestra confianza no sea lo que hacemos para Dios, sino el estar cimentados en Dios, en su palabra, en la obediencia y en la comunión, en la fidelidad a Cristo, ¿no? No por pertenecer a la iglesia de sana doctrina, eso es nuestra seguridad. A veces las personas se apoyan en que saben, pero no hay coherencia, o nos apoyamos y no vivimos en coherencia con lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿no? Bien, vamos a dejarlo acá, vamos a orar. Señor, tu palabra nos muestra tu belleza, Señor. Así como un diamante, quizá cuando la luz es proyectada al diamante, el diamante en todas sus aristas, todas sus caras, refleja ese brillo, esa belleza, Señor, y hoy estamos viendo cómo destella tu gloria, tu humildad, tu carácter, tu misericordia, tu autoridad en todo sentido. Por eso dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Tú tienes la potestad, la autoridad, Señor, que nos ayudes a vivir en coherencia con lo que estamos viendo a través del Evangelio, Señor. Por favor, ayúdanos a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, cada vez menos parecidos al mundo, pero cada vez más parecidos a ti, Señor, más apartados del mundo, más cerca de ti, Señor.
Gracias por esta noche. Descánsanos. Que podamos seguir meditando, Señor, respecto a ti, tu carácter, y así poderte seguir a imitar, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.